Muy buenas tardes, colegas. Jorge, Javier, Honorio. Buenas tardes. Encantado de Buenas estar de tardes. nuevo. Hacía Buenas tiempo que no estábamos tardes. juntos, eh, los cuatro jinetes del apocalipsis o del apocalipsis. Bueno, vamos a ver. Espero que seamos jinetes, pero que no haya un apocalipsis. Yo pienso seguir viviendo unos cuantos años más. Yo creo que viene el apocalipsis, pero bueno, ojalá no llegue. Bueno, vamos a ver. Tenemos una noticia interesante que podemos comentar, que ha sido, o sea, que todavía está candente. Yo quería esta noticia haberla sacado hace un par de días, pero no hubo manera. O sea, no. Pero en fin, nunca es tarde. Segundo intento de asesinato de Donald Trump. En Estados Unidos esto se lo están tomando como muy en serio. Yo creo que al final, aunque sea solo por estadística, al final se lo carga. ¿Qué os parece? Bueno, Bueno, perdón. no, que antes de empezar, os comentaba lo que decía el boletín del New York Times de ayer, ¿no? Y el titular ya, de alguna manera, dice mucho, ¿no? Lo que sabemos del presunto intento de asesinato contra Trump, ¿eh? Y realmente cuando vas leyendo, te vas dando cuenta, pues que Trump se encontraba a unos 365 metros de distancia, que este estaba en unas matas, que llevaba un rifle semiautomático con una mira telescópica. Es un tío que ya en el 2002 fue detenido tras atrincherarse en un edificio, pero tal como te lo están contando, pues bueno, pues que se está investigando por lo que puede haber, o sea, que está Sí, lo ponen como en sembrando duda. Lo ponen una como en duda, duda, ¿no? una duda razonable Sí. de si esto ha sido, incluso dicen que este tío lo entrevistó el New York Times en el 2023 porque estaba intentando, después de haber estado en Ucrania, captar y reclutar gente para luchar en Ucrania. Y que, de alguna manera, Trump ha dicho que si él sale presidente, lo corta, termina en 24 horas. Y este, que era un pro-Trump, pues se ha sentido cabreado, ¿no? Eso lo intentan ahí, por lo tanto, y de hecho, el Peter Baker, que es el corresponsal del New York Times en la Casa Blanca, pues en un artículo que escribe, pues lo que dice, pues que ahora mismo hay una normalización de la violencia política, ¿no? Y que de alguna manera, pues que en 2 meses esto solo muestra que en el punto que se ha vuelto omnipresente, es decir, que de alguna manera eh, Trump lo está provocando. Que Trump para mí es un indeseable, sí, pero los hechos son los que son. Es un maleducado y tal, pero es Sí, que... por eso, Sí. es más por eso, es un tipo que eh, eh, tiene, tiene, tiene todos los defectos de la política woke que representa Kamala Harris, es decir, es justo lo contrario. Otra opinión, ¿qué os Bueno, hoy parece? de lo que se quejaba Trump, según las noticias, es de que el tirador no le había dejado acabar bien la partida, que parece que iba muy Sí, bien y entonces le ha molestado. Eso es cierto, lo han sí, dicho, sí, bueno, sí, no sí, sé sí. si era No, cierto, pero lo no, han no, no, dicho no, las sí, noticias. sí. El New York Times, el New York Times lo relata como que de fuentes de amigos cercanos, porque de allí se fue a su residencia allí, que comentaba que decir que iba muy bien en la partida y que se Una la bravuconada fastidiaron. más de este hombre que no tiene Claro, acostumbrado. sí, Bueno, sí, pero esto... ya tenemos dos. Una, primer tirador, todos los guardaespaldas y haciendo lo posible por salvarle la vida, que lo normal es que lo hubieran tirado al suelo Sí, sí. para protegerlo, y él de pie, en plan estatua de la libertad, con el puño en alto, diciendo venceremos o algo así, ¿no? Primer tirador. Segundo tirador, lo que me fastidia es que no haya podido terminar bien mi jugada de golf, ¿no? No sé, yo diferenciaría un poco entre los tiradores, o sea, perdón, entre la gente que quiere hacer un atentado
tipo privado, ¿no? Y un atentado tipo oficial, ¿no? Por ejemplo, el atentado de Kennedy sería el perfecto atentado oficial, ¿no? Porque tenemos que hubo uno o más tiradores, pero hay una gran posibilidad de contubernio detrás de ese atentado. Detrás de dos pringados como estos que uno que disparó y el otro que lo ha intentado, pues puede ser que sean ellos mismos, ellos solos. También puede ser que alguien los haya convencido de que pueden cambiar el camino de América cargándose a Trump, porque eso también es posible, ¿no? Pero cabe más la posibilidad de que sean dos lobos solitarios, bueno, ni siquiera tendrían categoría de dos chacales o De todas lo que formas, hay que sea. seguir la pista del dinero y hay que mirar si alguien le ingresó dinero. Sí, por supuesto, ¿no? Pero con todo y con eso yo pienso que, en fin, cuando estás jugando en esa liga, lo más normal es que haya gente que quiera matarte, claro está, ¿no? Tanto Pues a no, él no como solo a alguien, sino instituciones. O sea, todo el instituciones. Sí, sector sí, bueno, ¿no? Sí, eso. armamentístico, si puede, vamos, pagaría para que se lo cargara, está claro. Entonces, tenemos que, además, cuando preguntabas en fin, qué puede uno pensar de este hombre, pues a ver, sin fiarme ni un pelo del grupo de Kamala Harris, o sea, de los otros, sin fiarme ni un pelo, porque parece mentira que la primera democracia del mundo sea también la La democracia primera que en más magnicidios. sí, no sé, la primera en magnicidios, pero también sea la primera en provocarte desconfianza, ¿no? Porque a Sí, mí la sí. democracia de Maduro no me provoca ninguna desconfianza. Ya sé quién va a ganar desde el primer momento y por lo tanto no hay desconfianza. Es así. Es una dictadura vestida de democracia y empiezan las dos con D. Entonces, ya lo sé, ¿no? O te vas a, no sé, a Guinea Ecuatorial, a donde sea, a muchos sitios donde dices, ya sé quién va a ganar. Pero en Estados Unidos, que presuntamente es la primera democracia o la democracia ejemplar y los padres de la Constitución y la madre que los parió, y resulta que a mí por lo menos es la que más dudas me provoca. En cuanto a que una señora que tenía el carnet del Partido Comunista y que tenía unas relaciones directas con Rusia, según has publicado tú en tu periódico, por cierto, y que, no sé, eso me provoca inquietud, porque naturalmente estamos hablando del enemigo natural valga la redundancia, del enemigo natural de Estados Unidos, ¿no? De Rusia. Entonces, tú quieres ser presidenta y al mismo tiempo eras comunista y estabas con el carnet de comunista de Rusia. Por otra parte, el otro, el Trump, que también es muy amigo del de Rusia, pero que además es, en fin, lo más parecido a un impresentable. Un hombre que no tiene el más mínimo respeto por las mujeres, que no sé si será un violador, pero desde luego es un tío que utiliza las mujeres como si fueran un Kleenex, las usa y las tira, ¿no? Luego aún encima les paga con dinero oficial y aún encima lo niega y si tiene que sacrificar a su abogado lo hace, ¿no? Un tipo que veremos a ver si con todo lo que está hablando no es el primero que figura en la lista de Einstein de los que llevaba la isla. Ya veremos a ver. Porque amigos eran íntimos. Íntimos. Entonces, algo habrá. Y un tipo que lo único que ve el vamos a hacer América grande otra vez es precisamente para que sean sus negocios los que se hagan más grandes cada vez, pues no sé cómo la gente se puede volver loca por este individuo, pero claro, es que los que tiene enfrente tampoco dan para mucho, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que es normal que lo quieran matar a él y a los otros también. Ahí debe haber una competición importante. A ver, yo creo que habéis puesto muchos ingredientes en la coctelera.
y lo que puede salir de ahí es un trago muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. A ver, perdona que matice, Honorio, querrás decir un trango. A ver, yo creo que hay muchas cosas y para mí, a mi modo de ver, y muy dispersas. Por mantener un poquito el orden, la intervención de Jorge, yo no comparto en absoluto esa versión que da el New York Times. Vamos a ver, este señor era un señor que votaba a Donald Trump y se cabrea porque Donald Trump dice que la guerra de Ucrania va a acabar. A ver, la primera legislatura que tuvo Donald Trump al frente de los Estados Unidos, vimos que su política exterior fue bastante coherente en el sentido de no provocar guerras ni conflictos. La guerra de Ucrania es el amigo Biden el que va detrás alimentando echando paja a la estufa para que arda más. Así es que no sería ningún contrapié ni sorprendería a nadie que Donald Trump intente alcanzar un acuerdo ahí y que sosiegue un poquito ese tema. Por lo tanto, ese seguidor, entre comillas, no veo que justifique. Pero paralelamente, tampoco sabemos, o yo al menos no lo he podido leer, no lo he encontrado, cuánto tiempo estuvo en el punto de mira, porque a 360 metros con un Zenbe, de los que usábamos en los años 70, dabas en el blanco. Nosotros tirábamos a 400 metros y dábamos en el blanco. A lo mejor, si le apuntas a la cabeza, le das en el pecho, pero que le das es seguro. Así que, ¿cuántos minutos estuvo y qué posibilidades tuvo realmente de efectuar un disparo mortal y cargarse? Yo creo que estaba esperando a que se acercara más, porque como estaba jugando pero es que, tal... Pero Joaquín, sí, es que a 360 metros es una distancia para un fusil de asalto relativamente cercana. Pero igual este no es muy bueno. No parece. Otro punto que también pongo, bueno, lo que se ha puesto de manifiesto, que el servicio secreto es un verdadero coladero, porque puede pasar una vez, 2 veces no. Y las actuaciones post detectar al individuo, pues tampoco son, como decía Javier, que le podían haber tirado al suelo para protegerlo y demás. Bien. Como no quiero extenderme mucho, voy a atajar y me voy a lo que ha dicho Javier sobre la personalidad de Donald Trump. Vamos a ver, todos entendemos... Te hago un matiz, Honorio. Mientras estabas hablando, he buscado el SKS y dicen que tiene un alcance efectivo de 400 metros, o sea, del estilo de lo que tú decías, puesto que esto es un arma que se diseñó en 1945, ¿sabes? Sí, pero vamos, es con alza y demás. Sí, y además llevaba con mira telescópica, llevaba una mira telescópica y tal. O sea que... Pero con alza y demás puedes alcanzar 600 metros probablemente, pero bueno, da igual. Yo creo que todos tenemos una idea de los Estados Unidos que yo creo que muchas veces, porque es un cliché también que se ha vertido, pues quizá a través del cine o la literatura, o quizá por los servicios de propaganda no americanos, sino del resto del mundo, acerca de la sociedad americana y de los Estados Unidos en general. Entendemos que es la antítesis del comunismo, porque la Guerra Fría que todos más o menos hemos conocido, ¿no? Esa tensión que hubo. Era la otra parte, ¿no? Una parte era el Pacto de Varsovia, otra parte era los Estados Unidos, que uno representaba pues el comunismo feroz, el partido maneja todas las situaciones y las personas no son libres, y el otro representa económicamente el capitalismo creciente y socialmente pues el sueño americano, que se alcanzan objetivos y que la gente vive relativamente bien. Bueno, son clichés, no todo es así. Entonces tampoco es verdad que todos los americanos sean anticomunistas, ¿no? Precisamente esa es una de las fugas que tienen. Ya en los años 50 en Hollywood se hizo una revisión a fondo por parte de los responsables de la CIA y del FBI y de hecho detuvieron hubo una purga. Total, pero claro, no tuvieron narices para cargarse a las figuras, que eran los estandartes, y fueron a por las de segunda línea, músicos, guionistas, la gente del atrecho y todo esto, pero no se fueron a cargar a las grandes figuras, a los grandes actores, a las grandes actrices. Hoy día raro es el actor que pisa Hollywood que no vaya de izquierdas. Cuando Bardem hace unos años hablaba tonterías, como suele hablar, eso es independientemente de su manera de pensar, pues mucha gente decía, este se ha cargado su carrera en Hollywood. No se la ha cargado. Te va a cargar si está en sintonía perfecta con todos esos actores y actrices. Luego, entonces, ahí hay un problema. Y ese problema
bien porque ellos son reflejos, hacen como un espejo, o bien porque, bueno, pues porque la gente tiene la inquietud de dejarse cautivar por esas ideologías. En la sociedad americana hoy estamos viendo otros problemas, pero que son afines a lo que la izquierda, la neoizquierda, el neocomunismo defiende, como es la droga. Por ejemplo, en California, en Nueva York, yo he visto un autocar donde podías entrar a consumir marihuana, estaba permitido, era a nivel experimental. Yo estuve en Nueva York hace 4 o 5 años, a nivel experimental, pero en California eso es de la mano, y en Nuevo México es de la mano de todo el mundo. Es decir, el tema de la droga, el tema, por ejemplo, bueno, el tema de las armas es más propio, está muy institucionalizado, pero no lo atajan, no tienen narices a atajarlo, porque ahí hay otro actor, que es Charlton Heston, que es el que llevaba la voz cantante, no sé ahora cómo va eso, pero bueno, es otro. Pero bueno, quiero decir, la droga, el LGTBI, o sea, yo entiendo que mi postura es muy conservadora, y entonces probablemente alguien que pueda oír esto dice, este es un carca. Bueno, sí, yo soy un carca, pero vamos a ver, yo no estoy diciendo que lleven al paredón al que sea homosexual o a la que sea lesbiana, yo no estoy diciendo eso, que no es malinterpretar, pero es cierto que hay una permisividad en este tipo de factores sociales que va más allá de lo que correspondería a un país conservador como entendemos que deben de ser los Estados Unidos, es decir, su sociedad. Y luego, pues el pastel de la guinda lo representa Kamala Harris, como bien ha dicho Javier y como ha publicado Joaquín, una señora que tuvo el carnet del PC y que, bueno, pues se postula como la gran mujer que puede ser por primera vez presidenta electa en la primera democracia del mundo. Voy a cerrar esta intervención recordando las palabras de un gran historiador que fue Arnold J. Toynbee, cuando dice: las civilizaciones, entendemos que, bueno, Estados Unidos no llega a ser una civilización, pero bueno, es un imperio, entendemos que los imperios y las civilizaciones nacen, se desarrollan, alcanzan su máximo esplendor y justo en ese momento empieza la decadencia. Y justo empieza el declive cuando surge en otra parte del mundo otra civilización. No sabemos, hasta aquí ha llegado la cultura occidental. Lo que nos espera a partir de aquí, pues está por ver. Y que la sociedad, hubo prospera historiador, tanto que se acomoda. Exacto. Se acomoda, hubo otro historiador que también se llamaba Arnold, en referencia a esto que dices tú de que esta se acaba, ¿no? La sociedad se acaba. Se llama Arnold Schwarzenegger y que dijo bye bye baby. que cuando se acaba ya. Es probable, Javier, es probable que si estuviera en manos de un historiador, este que tú has citado acabaría con el problema ya, de manera radical, antes que Donald Trump. No hay que olvidar una cosa. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que has dicho, Javier, de que él viene a engrandecer sus empresas. Él es el poderoso presidente de un imperio comercial que no necesita ir a la Casa Blanca para relanzar sus productos. Es más, podría haber hasta un boicot a las New Balance y a todas estas marcas que pertenecen a su entramado, a su red empresarial. Podría haber un boicot porque no es un tipo que tenga empatía con la gente. ¿Dónde ha sacado Donald Trump sus votos en la primera? Pues porque era, como dicen los especialistas, un outsider, es decir, un tío que venía de fuera de la política, con un lenguaje diferente. Los políticos van a un consenso. Y enderezó la economía, enderezó la economía. Bueno, pero es porque que será muy bruto, pero de economía sabe. Eso sabe. Y luego otra cosa es que no tenía no tenía el compromiso de las grandes empresas armamentísticas. Claro. O sea, era libre, no estaba comprometido. Claro. Él tenía su dinero para su campaña y le ponían dinero. Es probable, los otros están detrás con los capitales de las grandes empresas que les coartan y tal. ¿Sí? ¿De qué vive Kamala Harris? ¿Tiene un negocio? ¿Tiene un cargo? De la política. Además, de hace muchos años. Y el origen suyo de la política habría que... Bueno, ya lo sabéis. Bastante discutido también. Pero mira, si me permitís un apunte. Hace muchos años, en los 80, otro personaje también un poco estrambótico, que era Ronald Reagan, alcanzó un poder en la Casa Blanca y mantuvo durante, creo que 2 legislaturas, y arregló el país en lo económico y en todo lo demás. La gente, cuando salió, hicieron la caricatura, porque el impotente deriva a la caricatura. ¡Wow! Un actor de cine. Resulta que en Uruguay me parece que había uno que había sido futbolista, pero como era del otro bando, a ese no le criticaban. Es decir, se manejan demasiadas informaciones falsas o fakes, como le quieran llamar, o cosas así, por intereses,
y la verdad que hacen daño, destruyen a la persona, porque, bueno, hasta te dejas manipular. Pero toda la información hay que procesarla con mucho cuidado porque es tendenciosa. Sí, Me estando de obligáis. acuerdo. Perdón un segundo, Jorge, que digo que estando totalmente de acuerdo contigo, Honorio, pero yo creo de hecho que tendrían que prohibirle a los políticos presentarse. O sea, que políticos son necesarios porque hay partidos y tal igual, pero ahora como estamos hablando de presentarte para ser presidente de este país, pues tú lo tienes prohibido precisamente por ser político, ¿no? Esto, que parece una tontería, realmente no lo es, porque aquí lo estamos viviendo con el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Se supone que los jueces tienen que ser absolutamente independientes y no lo son. Hasta que después de 5 años parado el Consejo se ha puesto de acuerdo los dos mayores partidos, los otros no existen, por lo visto. Se han puesto de acuerdo los dos mayores partidos para decir, venga, va, 10 tú, 10 yo. Y al final, ¿qué pasaba? Que no salía para adelante el tema porque, claro, había empate técnico. Siempre era 10 para el de derecha y 10 para el de... Y entonces uno se pregunta, pero vamos a ver. Si estamos hablando de que estos señores tienen, los jueces, ¿no?, tienen que juzgar al que ha robado unas gallinas, todavía podría valer. Pero si estamos hablando ya de cosas mayores, de enredos mayores y de cuestiones mayores, entonces, ¿qué confianza voy a tener en esto, ¿no? Bueno, pues un poco ahora trasladado a la política americana es lo mismo. Es decir, al final de los políticos no te puedes fiar y Trump puede aportar esa frescura de su eslogan que me pareció muy bien y me sigue pareciendo, ¿no? Hagamos América grande otra vez, ¿no? Eso está muy bien. Ahora, que no podemos dejar de lado el hecho de que estamos hablando de la primera potencia mundial a nivel armamentístico y que este señor es un degenerado. O sea, económicamente sabe más que yo. La prueba la tienes en que él es multimillonario y yo soy multipobre. Bueno, es que solamente con decir que eres periodista ya automáticamente eres pobre, ¿no? Sí. a no ser a no ser que lo de periodista le unas otra P, no del PP, sino periodista por culero, y entonces eres rico porque te gustan otras cosas, ¿no? O sea, un periodista del PC. Un periodista del No, PC. no, periodista por culero. Estaba hablando de Pedro J más que otra cosa. Bien, entonces, en el tema Trump, a mí lo que me parece, no por Trump, sino por cualquiera que hiciera lo mismo, es que una persona que se presenta para ser presidente de un país, sea el que sea, pues tiene que ser una persona honesta. Tiene que ser una persona que sepa mucho o que no sepa nada, pero bueno, ahí tienes al de Uruguay, era, ¿no? Que mira, ahí vive en su casita, tipo pobre y tal y cual, y el tío pues, sabe mucho, claro. Lo que pasa es que, bueno, no sabemos lo que habrá detrás. Pero al menos tienes que tener una pátina de mínimo de honestidad. Pero dime tú dónde está la honestidad de Donald Trump. O sea, para mí ya el mero hecho de que contrate prostitutas, de que mienta en el este, de todas las historias que no son historias realmente, son hechos contrastados, toda esa historia sexual suya, no sabemos si será mejor o peor que la de Biden, porque Biden parece que también le gustaban mucho acariciar a los niños, ¿no? Entonces, toda esa historia sexual de esta gente da miedo cuando la trasladas a que duermen al lado del botón rojo, aunque lo del botón rojo no sea exactamente apretar el botón rojo o el teléfono rojo, me da igual, ¿eh? No sea exactamente así, no sea tan fácil, pero que duermen al lado, vamos, ¿no? Entonces, eso es lo que me da miedo, que gente que no es que no es de fiar, que gente que no es óptima para lo que debería ser el futuro de la humanidad, vayan a ser presidentes o tengan la posibilidad altísima de ser presidentes de la primera nación armamentística del mundo, ¿no? Eso me chirría mucho los oídos
cuando oigo esas Sí. posibilidades. Pero a mí me da Me que... toca, me Sí, toca como empresario hacer algún comentario. Yo no me fiaría mucho de un empresario metido a político. Es decir, que la aureola de que los empresarios somos más efectivos, gestionamos mejor, no nos olvidemos que no solo de pan vive el hombre y que en la gestión pública no solamente hay que gestionar la economía, sino que hay que gestionar otras muchas cosas. Y Donald Trump en eso lo ha hecho, lo hizo fatal, por eso perdió la segunda. Porque si bien es cierto que en el aspecto económico y después también los intereses personales se mezclan con los intereses políticos y eso es peligroso. Es cierto que era un outsider, es cierto que hay un desgaste, igual que ocurre en Europa, igual que ocurre en España, hay un desgaste de la población de que estamos hartos de los políticos. Pero realmente Trump llegó, mintió mucho, utilizó toda una serie de argumentos y de técnicas absolutamente falsas para conseguir el voto. Es cierto que hay una parte económica que la hizo bien, pero como tú estás diciendo, Javier, para mí es un indeseable. Lo que pasa es que la pregunta es obvia. En un país con cientos de millones de personas, que el Partido Demócrata y el Partido Republicano no tengan narices de presentar a gente más solvente y más y que garanticen una mínima viabilidad de una manera ortodoxa del sistema, la verdad es que me hace pensar que bueno, que al final lo que tenemos en España no solamente es producto de los españoles, sino de la época que nos ha tocado vivir. O que podamos decir, virgencica, que me quede como estoy. Hoy, efectivamente. Ten cuidado que dentro de poco eso te lo pueden recriminar porque estás haciendo. Yo creo que No, estamos no, en un momento. escucha, me daría igual que quiten a uno y se ponga el otro. Tampoco hay mucha diferencia, ¿me entiendes? O Es sea que que ese es entre el los dos, problema. exacto. Sí, Ese es el problema. y después los clichés americanos. O sea, a Ronald Reagan lo etiquetan de vaquero, pero Ronald Reagan, desde que dejó de ser actor, tuvo una trayectoria de cosas interesantes. Lo que hizo muy bien fue aplicar dentro de mi diagrama tesis que yo desarrollo en mi primer libro, el de la S, de la tesis de simplicidad, ¿eh? No es las recetas fáciles para problemas complejos, sino lo complejo, ser capaz de trocearlo y de llevarlo a cosas simples. Y yo daba en el libro un ejemplo. Si a un premio Nobel lo entrevista en la televisión y le dicen, ¿usted en qué está investigando? Ese señor te lo dice de una forma que tú eres capaz de entenderlo. Pero si ponen a grabar con un colega y empiezan a hablar de lo que está trabajando, no tenemos narices de enterarnos de qué es lo que están haciendo. Entonces sí es verdad que él, viendo la situación en la que estaba, siguió un camino recto, directo, la curva de las Fire, ¿no? De Laffer, de decir, señores, esto hay que tener que... O sea, a mí, la escuela de Chicago con Milton Friedman, los neoliberalismos, a mí nunca me han gustado, pero entiendo que lo manejó bien y consiguió buenos resultados. Acabó con el muro y la verdad es que ha sido quizás el mejor presidente que hemos tenido de americano desde su época. Todos los demás han sido manifiestamente peores que lo fue él. bueno, tenemos todavía Pero dos bueno, meses. pero es que quizás lo que estabais hablando de los imperios, o sea, realmente hay una crisis, pero una crisis que también está en el seno de la Unión Europea. Es decir, que cuando hablamos aquí de las últimas elecciones, que los grupos de derecha, de ultraderecha y tal y cual, dice, bueno,
¿cómo puede ser que la clase trabajadora que tradicionalmente votaba a la izquierda porque pensaba que era la que mejor defendía sus intereses, que era la que podía ayudarle a salir de su situación, ahora vote a esos? ¿Por qué? Pues por la desazón, por el hartazgo, por la impotencia, por una serie de razones. O sea, y eso pues está pasando también en Estados Unidos. O sea que es un producto de la época que vivimos. No tenemos políticos en Occidente a la altura de lo que se necesita. Bueno, pues esto es lo que hay. Y Es tenemos que un lo problema. que, es que lo que se necesita no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es solamente, a mi modo de ver, una consecución de unos objetivos económicos. Es inyectar un balón de esperanza y a la sociedad. Y claro, si está cambiando el sistema de producción, si estamos viendo cómo la tecnología va tomando cada vez más, y ahora la inteligencia artificial, que es un exponente, si estamos anulando un sistema que nos ha dado muchísimo en el pasado, por ejemplo, pues es muy difícil dar ilusión a una sociedad donde los jóvenes no tienen futuro, donde los mayores, pues bueno, pues están viendo cómo tienen que tirar del carro familiar porque sus hijos no generan el dinero que necesitan, pero para unas cosas el mundo sigue siendo igual. Tú necesitas dinero fresco para comprarte una vivienda, necesitas dinero fresco. Vivimos en una sociedad de ocio, todo el mundo quiere tener un coche y a ser posible eléctrico, porque ahora es la moda y son más caros. Todo el mundo quiere tener, en fin, una serie de comodidades que antes se iban alcanzando con el trabajo y el sudor de tu frente. Y ahora el trabajo está en precario y el sudor de tu frente, pues nadie está por la labor, porque vemos, por ejemplo, yo veo, y creo que vosotros lo podéis ver igual que yo, acabamos de terminar recientemente las vacaciones y hemos sido testigos y protagonistas y víctimas, me atrevería a decir, de la mala gestión que hay en la hostelería, de gente que sirve que no sabe. O sea, no es que yo quiera que venga un mayordomo inglés a ponerme un plato de sopa en la mesa, no, pero simplemente, pues bueno, pues no sé, o sea, tú estás pagando un dinero por un servicio que incluye una buena comida y un servicio. Y lo menos que puedes esperar es que la persona que te pone el plato en la mesa que esté higiénicamente aceptable y ya si sabe un poquito más, mejor. Es decir, o sea, hay una mala calidad de vida en general. No nos fijamos porque vamos a toda pastilla. Vamos a toda pastilla y ya somos nosotros los que perdonamos y no exigimos. O sea, que tú vayas a un centro comercial y que nadie te atiende. Yo no tengo por qué ir a comprar un tornillo a una macroferretería si no entiendo de tornillos. Necesito que una persona, que un experto, que un profesional me asesore. ¿Para qué quiere usted el tornillo? Llévese usted este, que es el que le va a servir, ¿no? No, cada Tú vez tienes que ir está a cargar tu caja de leche, a cargar tu lata de tomate y tu pimiento y pesártelo tú. Pues eso es lo que nos han puesto y con eso, bien. Y ahora más, ya vas a la cajera, ya no hay cajera, ahora ya tú mismo pasas por el escáner los precios, ahora sí, hay una vigilando a ver si vas a esconder un yogur por si te lo llevas. O sea, ese es el mundo, es mala calidad de vida, porque no se trata de tener lujos, se trata de tener servicio, que es otra cosa, servicio, y nadie te da ya ese servicio, nadie te lo da. Entonces, pues, es evidente que hay una crisis y es evidente que es muy difícil crear una ilusión y conducir a una sociedad a unos objetivos, porque ¿qué les vas a ofrecer? O sea, me vais a perdonar otra anécdota. Hace muchos años, cuando Juan Pablo II vino a España a las Jornadas de la Juventud, aquí en Getafe, en las afueras de Madrid, un amigo mío, bueno, que yo creo que es de izquierdas, pues con cierta sorna me decía a mí que si yo no iba a ir o que si yo no era joven para asistir. Y a mí me salió, pero vamos, me salió, yo creo que estaba inspirado por el Espíritu Santo, yo como soy creyente puedo presumir. Y yo le dije, digo, fíjate qué curioso, fíjate lo que me estás diciendo, qué curioso. Aznar acaba de quitar el servicio militar. Aznar promete, Aznar y Felipe González y, en fin, los líderes, cosas tangibles y, sin embargo, no consiguen encandilar a la gente. Y aquí viene el Papa a hablar de algo intangible, que, fíjate, de Cristo, solo viene a hablar de Cristo. Bueno, solo, nada más y nada menos. Y mira los miles y miles y miles y miles de chavales que hay en esas campas de Getafe solamente por asistir a esa misa que va a ofrecer el Papa, por oír sus discursos. Conectar con la gente y ofrecerles esperanza, eso es muy difícil y eso es la labor de un político. Cuando decía Rajoy, lo más importante es la economía. No, perdona, será para ti, que ganas un sueldazo, para al obrero que tiene que estar peleándose ahí para que no le despidan y encima trabajando como un lince y encima se lleva un sueldito, pues la economía, hombre, claro que es importante, pero también es importante otras cosas, ¿no? Por eso digo que ser líder y encandilar a una sociedad
es muy complejo, muy difícil. Y ahora estamos en un momento, pues lo que dice Jorge, en el que no hay, allí y aquí nada, porque para mí la Unión Europea es un satélite venido a menos, nunca ha sido realmente una entidad, ha sido un acuerdo, un convenio, que se terminará rompiendo porque los intereses de los países poderosos del norte terminarán pues forzando la cosa, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar hoy Pedro Sánchez en un Consejo de Ministros ha dicho no, han aprobado una serie de medidas que cree que nos va a afectar a todos. O paso un vídeo. Perdona que me ría, Joaquín, antes del vídeo, pero es que después de lo que acabamos de decir, hablar de Pedro Sánchez es como parar la obra de teatro porque hay una mosca en el escenario, ¿no? El ascenso de Sánchez, porque para las personas, estábamos escuchando ahora a Tomás Gómez, que fue una de las primeras víctimas de Sánchez como secretario general, pero es curioso porque yo recuerdo muy claramente reunirme con Sánchez en el despacho del entonces director del País, Antonio Caño, al que echaron después de la moción de censura en una purga sin precedentes en uno de los grandes periódicos en el mundo. Es algo que yo esperaría que sucediera en Turquía, no en un Estado de Derecho como en España. Pero Sánchez vino con un señor llamado Chunda, que era el que le llevaba por Madrid. No sé exactamente dónde estará este señor en este momento, pero vinieron los dos a contarnos que Sánchez era el centro liberal, que se oponía a aquello de Rajoy de permitir referendos de independencia descafeinados como el de 2014, y que básicamente él venía a reconciliar, a unir, que él era el centro y que estaba mucho más al centro de lo que en aquel momento estaba el Partido Popular y desde luego los de Ciudadanos, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, después de ese momento, y lo cuento en el libro porque afecta a la trama rusa y a mi investigación, Sánchez logra la Secretaría General del Partido Socialista, pero inicia unas relaciones de presión con el país que a mí, viniendo como venía entonces ya de Estados Unidos, me parecían absolutamente fuera de lo común. Es normal cuando tú estás dirigiendo un medio, tú lo sabes, cuando estás... Tener presiones son normales, te llama la petrolera, te llama el gobierno, te llama la oposición, ese es tu trabajo. Ahora, que el presidente del gobierno hoy, entonces líder del Partido Socialista, te llame para cambiar titulares porque no le convienen. Llamaba al país para cambiar. Me llamó a mí, esto lo cuento en el libro. Hay un titular en el que Fernando Garea, un periodista bastante conocido, al que él nombró jefe de la agencia EFE, pero que luego... echó su secretario de comunicación de muy malos modos en un rodillas, si no recuerdo mal. Y que luego lo sustituyó al frente de la agencia, fue curiosamente ese mismo portavoz del gobierno. Sí. Exactamente. Pues, que le comunicó el cese a Fernando Garea, luego terminó ocupando ese puesto cuando dejó la Secretaría de Estado de Comunicación. Entonces, yo recuerdo un día en el que Garea publicó Garea, para mí era muy incómodo, lo digo en el libro, trabajar con Garea porque recibía muchas quejas, pero no se equivocaba nunca. Era muy riguroso. Y el titular era, si no recuerdo mal, el Partido Socialista acepta la cadena perpetua, porque aceptaba la prisión permanente revisable. El PSOE tolera la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista. Exacto, lo sabes mejor que yo. Y entonces estaba mi jefe Antonio Caño de viaje en Estados Unidos, donde él residía en ese momento. Estaba Cebrián, que era el presidente del País, en un honoris causa con Ansón, lo recuerdo perfectamente porque era por lo que no estaba. Y me llama Pedro Sánchez de un número desconocido y de muy malos modos me pide el cambio del titular. Y yo le digo, mira, perdona, esto es muy poco común, no acepto este tipo de comunicaciones y no puedo cambiar un titular, que además es cierto, es que no ayudas a la causa. Yo digo, no sé qué causa debo tener como director adjunto de un periódico, pero le invito a que no me pida estas cosas. Pues voy a llamar a tus jefes. Y los llamó, a los dos. Fíjate. Y pidió mi cabeza, varias veces. Pero no... Eso es el demócrata, presidente de gobierno que Estos tenemos. son hechos, y estoy hablando de un periódico como es El País, que es poco sospechoso en aquella época y ahora de ser un gran antagonista del Partido Socialista en los editoriales o de Pedro Sánchez, ¿no? Posteriormente vamos a una fase todavía mucho más peligrosa, que es ya en los últimos meses de nosotros en El País, también lo cuento en el libro,
una periodista, de la que no puedo revelar el nombre porque no quiero tampoco ponerla en un problema, pero entra muy acalorada a mi despacho diciendo que la ha llamado Maricha Ruiz, que entonces era la que le llevaba la comunicación a Pedro Sánchez y que luego acabó en un hipódromo o algo así. Bueno, allí permanece, creo. permanece, creo que ya no. Lo dejó recientemente o si no... Ya no está, no está. ¿No? Pues, muy que yo sepa, reciente, no. Muy reciente, sí. Y le había llamado para cambiar un titular que salía al día siguiente en el papel y que todavía no se había publicado. Alguien del periódico había llamado para decirle, Pedro, que aquí quieren hacer algo en contra de los intereses de nuestro partido, que es el PSOE. Efectivamente. Y de ti como secretario general. Entonces, alguien le había llamado. Eso es una... O sea, que en el principal periódico más leído, un garante de los valores constitucionales, etcétera, esté sucediendo eso, pues provocó una grave crisis interna que intentábamos solucionar hasta que hubo una moción de censura y esa moción de censura provocó en una semana el despido del director del País, que se quedó trabajando para el País, pero lo relevaron. Antonio Caño, una persona con 2 dedos de frente y que no es nada sectario. Y el despido fulminante de 15 directivos del periódico. Todos, gente sin ningún tipo de preferencia ideológica. No, o sea, ni yo, ni Maite Rico, ni José Manuel Calvo, ni José Ignacio Torreblanca. Gente... ¿Qué os parece? Esto lo cuenta pues, el que fue director del País. Yo creo que es verdad aquel que fue a verle y le dijo que Pedro Sánchez estaba en el centro, era liberal, pero lo que no le matizó que en términos de psicología, estar en el centro sería estar en el equilibrio, pero que ser el centro es un trastorno de una personalidad histriónica, es decir, un narcisismo. O sea que la verdad la dijo. Lo que pasa que, claro, en aquellos momentos no se conocían los matices, ¿no? Quizás porque, a diferencia de vosotros, no soy periodista, yo de estas cosas lo único que puedo hacer es reírme, porque si no, lo que me tengo que es ir a casa, meterme debajo de la almohada y llorar. Y como no estoy dispuesto a eso, pues me tendré que reír. Pero sí, el hecho de las visitas, al principio de la entrevista, este hombre decía, vino a ver al director del País con un tal Chunda, pues Chunda, José Luis Fernández, que era el director de comunicación con Bono. Después Bono se lo llevó al Ministerio de Defensa. Después, en la primera etapa, ya lo tuvo Pedro Sánchez. Después lo tuvo Antonio Carmona presentarse a la Calderí, y después lo colocaron de director de Iberdrola. Es decir, que al final, pues quiero controlar, o no me parece bien cómo están los medios, sabe quién hay detrás, pero tú haces con los medios lo que te da la gana y con los periodistas también lo que te da la gana, ¿no? Esto es una gran mentira. Es no saber en qué mundo. Porque la historia de los medios de comunicación, a lo mejor, se puede controlar a partir de 1966 con la ley Fraga, que por cierto todavía no está derogada. Hay algunos puntos que sí, pero la ley no. La ley sigue vigente. Lo digo porque a mí me han juzgado por la ley esa varias veces. Y se podían haber controlado los medios de comunicación. Pero hoy, ¿qué es un medio de comunicación hoy? Un medio de comunicación es un youtuber. Un medio de comunicación es un instagramer. Un medio de comunicación es un tío que tiene un canal, o una tía, o un tíe que tiene un canal en X. Un medio de comunicación en Telegram, es... sí. Claro, o sea, ¿qué es un medio de comunicación cuando resulta que el medio de comunicación al que tú le estás dando un montón de dinero como publicidad, resulta que a lo mejor vende 3.000 ejemplares en el mejor, o ya no se venden ejemplares, a lo mejor lo que tiene es que tiene 5.000 suscriptores o 10.000 suscriptores, y luego llega el tipo del canal de YouTube que tiene 2 millones. Y cada cosa que dice lo oye infinitamente más gente y nadie le da dinero público.
Yo recuerdo también cuando yo era editor del diario de bolsillo de Albacete, que era un periódico, como su nombre indica, que cabe en el bolsillo de la camisa, y nosotros vendíamos más que todos los periódicos juntos de allí. ¿Por qué? Pues porque además de en los kioscos, los tenía de forma testimonial, bueno, pues si alguien quería ir a comprarlo, nosotros lo vendíamos en la calle. O sea, yo tenía vendedores con un peto que ponía diario de bolsillo, con gorra, y lo vendían a la antigua usanza, y claro, se metían en las cafeterías, en las peluquerías, en todas partes, y vendían periódicos, ¿no? Entonces, se quejaban los de Izquierda Unida, porque en aquel momento los que mandaban eran los del PP, muchísimo de por qué nos tenían que poner a nosotros publicidad institucional. ¿Por qué? Si no éramos un periódico como los otros. Oiga usted, decía el presidente de la Diputación, le pongo publicidad institucional porque venden más que ustedes, ¿no? Y en todo caso, porque es igualitario el poder darles fondos públicos a unos y a otros, ¿no? Pero al final, hoy en día, el tema de la comunicación que quiere manipular y manejar el señor Sánchez es ridículo, pero absolutamente ridículo. Nosotros ahora mismo, aunque no fuera a partir de tu periódico, sino si simplemente nos juntásemos todos los días para hacer una tertulia, seríamos un medio de comunicación y nadie nos puede parar. ¿Quién nos va a parar? Es decir, ustedes no pueden decir nada. No nos subvenciona nadie, o sea, no nos pueden parar porque llame por teléfono al señor que pone el dinero, o sea, está claro que no. No, sí, la verdad es que... Claro, entonces no sé nadie... Hoy en día es ridículo lo que está intentando hacer. Y aparte que todo esto surge por un cabreo por su señora, por la información que su señora, que de repente votó y dijo, no, esto no puede ser, vamos a controlar los medios de comunicación. No, ya llevaba, antes de eso ya llevaba tiempo molesto con las cosas que no se... Las ruedas de prensa muchas veces a Moncloa han acudido periodistas que trabajan en medios que no son los más representativos y sin embargo ha excluido a otros medios, ¿no? Yo creo que ahí no va. Primero porque hoy hay otros elementos, como decía Javier, ¿no? Que son todo el tema todo el tema de Internet y demás, que son espacios que no son fáciles de controlar. Puedes hacer como en las dictaduras de Maduro y en la China, cortas el Google y se acabó. Pero eso no lo veo fácil. Es ponerle puertas al campo, o es intentar distraer a la opinión pública, o es un rebote contra alguien que dice, pues ahora os vais a enterar. Es la pataleta de un inútil que está más pillado que lo que él desearía y que se puede durar... Yo no sé, porque yo no soy adivino cuánto tiempo puede estar al frente de esto, pero hombre, es que esto no puede durar. Bueno, pero Joaquín, es que la erosión que va teniendo día a día con las cosas que salen... Y cuando acabe, claro, tendrá una de las biografías, porque ahora mismo todo el mundo está callado, pero tiene muchos cadáveres por el camino. Cuando termine, claro, saldrán biografías de él que lo van a poner a caldo. Sí, yo en eso... Este va a tener una biografía... Todo eso que estáis contando es cierto. Pero yo creo que él está jugando en otro campo. O sea, en publicidad fue los primeros que investigaron sobre el tema y se creó el neuromarketing. O sea, que de alguna manera, de un estudio de los comportamientos, de la demanda de una serie, se creó unas técnicas y esas mismas técnicas se trasladaron a la política y actualmente existe la neuropolítica. Y él está jugando en ese campo, eso lo llevaba muy bien aprendido Iván Redondo, y de alguna manera está jugando a sembrar una desafección y a introducir mensajes para contrarrestar todo eso. Bueno, pues entonces resulta que aquí hay una enorme dictadura, nos queremos cargar la democracia, etcétera, 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 y entonces yo tengo que hacer algo, porque yo soy el paladín de la democracia. Cuando todos tus actos, exactamente igual que ocurre en la Caracas del señor Maduro, es cargarte la democracia. Bueno, que eso es efectivo, pues hasta ahora ha sido efectivo y hasta ahora hay un suelo muy, muy importante, esto no es Francia, un suelo muy importante
con Pedro Sánchez. Bueno, yo no sé, yo ahí ya más allá no alcanzo. La verdad es que a estas alturas vemos lo que antes hablábamos en las últimas elecciones, que se están revelando determinadas capas de la sociedad, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí seguimos con lo tradicional y además todo eso está muy bien, pero si gobernara el PP sería peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando gobernó el PP, ¿por qué fue peor? Pues bueno, pero lo han conseguido implantar en la sociedad. Exactamente igual que ha llegado ese neofascista que es Busadé, y toda esa cuadra ya, y resulta que han resucitado a Lope de Vega y han reeditado El perro del hortelano, que no come ni deja comer al amo. Y bueno, y por lo tanto, aprovechándose de eso, pues seguimos. Y con un PSOE muy fuerte, pero con unos nacionalistas en decadencia. Las últimas elecciones catalanas lo que han venido a demostrar es que el nacionalismo, el independentismo está disminuyendo, pero en cambio tienen la llave de la gobernabilidad. Los traidores del PNV pues van a acabar poniendo en manos de Bildu el gobierno. Y todo el mundo le parece bien. O sea, hablamos de que aquello que decía Maragall de un federalismo asimétrico, que es beneficiar a unos, como si no lleváramos desde el año 50 y tantos, cuando se hace el primer, en la época de Franco, el primer plan de ajuste y tal, y después los planes de desarrollo, pues se desarrolla toda la vertiente del Mediterráneo, el País Vasco y Madrid, y se dejan otras grandes zonas absolutamente en una inercia. Bueno, pues ahora esas mismas zonas ricas son las que siguen exigiendo, y todo el mundo lo ve bien, porque si no, no tendrían ese suelo de votos, y si no, no sería, como yo he oído aquí en Almería, cuando entró el PSOE y aparecieron los primeros escándalos de corrupción, cuando aparecieron el tema famoso de las basuras con Alonso Puerta en Madrid, que lo que hizo el PSOE fue fulminarlo. Sí, se lo ¿Y qué decía la gente? Bastante han robado los otros, ahora nos toca a nosotros. Sí, eso. Sí. Y eso se daba por normal. O sea, eso lo he escuchado yo. Lo he escuchado yo de dirigentes socialistas. Es decir, han robado mucho los otros, ahora ya nos toca a nosotros. Y bueno, exacto. Y esta sociedad eso lo acepta como normal. Entonces, ¿qué se puede hacer en medio de eso? O sea, unos utilizando el famoso relato, que no es más que neuropolítica, o sea, utilizar técnicas de control de la gente y de orientación de la gente para crear unos enemigos y unos amigos, y además hacerse las víctimas para tener que reaccionar, y les está funcionando, y la sociedad no reacciona. Mi única es que cuando yo vea gente, sí, que espero no verla nunca, y que además, porque los datos económicos tampoco son tan catastróficos como los pinta un sector, no hablamos de eso, porque ya hoy el Banco de España ya ha sacado la patita. Cuando esas personas realmente tengan verdaderas necesidades, yo todavía podré seguir conmigo. Que se jodan. Pero esta es la realidad. Yo es que creo que es mucho confiar en que la sociedad reaccione y se mueva. Eso no va a ocurrir. Porque nunca ha ocurrido. Pues debería, porque tiene el voto para poder poner. Sí. O sea, la aparición en las europeas de Podemos, fíjate todo lo que ha cambiado.
negativamente muchas generaciones cosas, muy cómodas pero que han vivido realmente a bajo la la inversa comodidad no y hay, no se van a mover. no hay movimiento, lo que hay es eso, es la resurrección de Lope de Vega con el perro del hortelano. Y lógicamente por culpa del PP, que en lugar de hacer las cosas como debería, pues le salieron los enanos. ¿Cuánto tiempo llevaba Vox presentándose a las elecciones y no tenía ninguna representación? O sea, le han crecido los enanos. Que se la ha ganado a pulso, sí, pero que en las técnicas de marketing son mejor determinados grupos unos que otros también. Pero volvemos a lo mismo, es que gobernar no es poner a un buen gestor de una empresa para ponerlo, no, es que hay muchos más factores sociales, humanos, sanitarios, etcétera, etcétera, que, de educación, que tienen que compaginarse. Y después una visión de largo plazo. No olvidemos que Aznar hizo 10 transferencias a las comunidades autónomas. O sea, lo que estamos haciendo es crear un Estado elefantiásico que mantenerlo en pie cuesta muchísimo dinero y entonces automáticamente sacamos el argumento que pagar impuestos es bueno. Porque a pagar impuestos hace que... No, perdona, primero vamos a ver si eso es necesario. Si el Estado tiene que ser tan elefantiásico. Es decir, y a partir de ahí, ¿cómo nos gastamos el dinero? Porque al gastarse el dinero hay un gasto que es productivo, o sea, que tiene un retorno, y un gasto que se va por la alcantarilla. Pero, Jorge, y para uno que quería cargarse a los elefantiásicos, lo echamos y tuvo que pedir perdón. El cartel de Miró en la época de Fraga ya lo dejó bien claro. Me refiero al cartel de turismo de Spain is different. Es diferente. ¿No? Es verdad, somos así. Honorio, y eso lo pintó Miró, fue Fraga el que lo hizo famoso. O sea ¿qué puede salir mal? Yo creo que, vamos a ver, yo creo, Jorge, sinceramente, que las revoluciones nunca nacen en el pueblo, siempre nacen en la segunda, o sea, en la burguesía, ¿no? Si se tratan de cargarse a los de arriba, son los burgueses los que agitan el avispero y luego pues ahí se beneficia a todo el mundo de alguna manera y se perjudican todos. O sea, las revoluciones nunca... los comunistas dicen el pueblo, ¿no? Confían en el pueblo. El pueblo es una entelequia. El pueblo como tal no existe, no es homogéneo. Aquí se dan una serie de circunstancias que quizá permiten que tengamos un sistema pues como el que tenemos, no el sistema, sino, bueno, el sistema es una ridiculez, a mí no me cabe duda, pero bueno, porque facilita la llegada de estos inútiles y se perpetúan ahí durante mucho tiempo. Quiero decir, de la administración que tenemos, la administración o las administraciones, porque lo que han hecho es, con esa dimensión del Estado, como tú dices, elefantiásico, lo que han hecho es crear 17 grupos de caciquismo local, donde antes solo había un caciquismo nacional. Lo han sustituido por 17 caciquismos locales. Y si ves el pelaje de los que representan cargos públicos fuera de Madrid, ya no digo porque Madrid sea más lista o más tonta o sea más importante, sino yo me hablo de mi Asturias, ¿no? Donde si ves el pelaje de las personas que tienen representación pública, pues dices, es imposible, ¿no? Si ves las personas que llegan a presentarse y salen elegidas y ocupan un puesto, dices, no me lo puedo creer, esto parece una cosa así. Pero bueno, uno tampoco es más que nadie, ¿no? Esto está abierto y ahí el que quiere participa y llega y ya está. Pero existen otro tipo de cosas. Hemos tenido una pandemia que ha llevado por delante la vida de miles de personas. Es un motivo suficiente, fíjate lo que te digo, para que hoy día los españoles no se cuestionen si hay que apoyar al PSOE o hay que apoyar al PP. Lo que los españoles de hoy día, creo yo, que se cuestionan es dónde me voy a ir el próximo puente. A la playa, a la montaña, me voy a poder hacer un viaje a las Bermudas, voy a poder por fin ir a Lisboa. Es decir, los españoles de hoy viven al día, no hay ahorro. No solamente no hay ahorro, sino que el año pasado me sorprendió leer una noticia que decía que habían crecido los créditos al consumo para que los españoles pudieran salir de vacaciones. O sea, cualquier persona con dos dedos de frente, tú acudes a pedir un crédito a un banco o a una entidad de crédito cuando necesitas un dinero urgente porque tienes una enfermedad familiar o tienes que salir de un apuro, de una situación rara. Pero para irte de vacaciones, en el orden de prioridades, esa no debería ser la primera.
me consolaba un amigo mío que vive en Miami y me decía, no te preocupes porque aquí es lo mismo, piden los créditos para irse a Disneylandia. Entonces, es que las circunstancias que se dan, volvemos a lo de antes, faltan líderes, faltan esquemas, faltan proyectos, falta futuro y encima tenemos problemas. La gente pensará, si viene otra pandemia, ya no me puedo mover, yo ya tengo tantos años, si viene otro golpe de eso, si no me lleva por delante, me voy a quedar ya pues muy mermado, yo qué sé, las cosas que ocurren. Y eso es, bueno, es la sociedad de ocio que yo digo que nos han vendido, donde todo el mundo pues aspira a tener. Hoy, antes había coches de marcas míticas, que tener un coche de esos era un sinónimo de una posición socioeconómica, bueno, pues holgada, ¿no? Hoy cualquiera puede tener esos coches, pues se compran por leasing, cuestan más dinero, pero da igual, yo mientras pueda dar la entrada y pagar las letras, y cuando no pueda lo dejo y se acabó. Y ese es el pensamiento, y así está la gente, y entonces esa gente yo no la veo, sinceramente, con ánimo de decir, a ver, Sánchez es un tío que ha demostrado que es un inútil en muchos aspectos, ¿no? Yo no creo que sea tonto, ¿eh? Yo personalmente creo que no es un inútil. Yo creo, lo que pasa es que todavía no tengo la seguridad de si lo que está haciendo es un programa que viene trazado de atrás y él va cumpliendo la parte que le toca, porque ya Zapatero cumplió la primera, ahora viene él y vendrá un tercero y quizá un cuarto que terminan de rematar la faena. Yo puedo adivinar por dónde van los tiros y a lo mejor no acierto, pero que es un inútil está claro que no. Pero vuelvo a lo normal, la sensatez. La sensatez que es la misma insensatez que tenemos, paralela, y la que tenían los Estados Unidos. Inmigración, el tema del género, no hay una serie de televisión, por muy buena que sea, donde no aparezca una lesbiana, un homosexual, incluso rompiendo ya esquemas. El sacerdote católico, que debería ser un ejemplo, pues eso también homosexual, o es un abusador. El político o el militar, que debería ser un ejemplo de conducta en lo disciplinado, pues también resulta que es un tío que tiene agujeros. Es decir, todo eso es lo que nos van metiendo, es una manera de conquistarnos culturalmente y de que aceptemos. Y tú no le vas a negar a la madre de un homosexual, es que claro, mi hijo es homosexual, pero es normal, ¿no? Sí, señora, no es normal. O sea, no es normal. No es, pero bueno, lo es, lo aceptamos y ya está, pero no es normal. Entonces, o sea, nos imponen la normalidad del nuevo sistema que hay ahora. Y eso, pues claro, tú dices, la gente está por la labor. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Al PSOE le votan 8 millones de personas fijos, más los indecisos, que yo siempre digo que en las elecciones hay 4 millones. de indecisos, ¿no? Esos son los que vuelcan el abanico para un lado o para otro según las circunstancias. Iba a salir Rajoy porque lo había dejado Aznar después de 8 aparentes años de cierta bonanza y Rajoy garantizaba la continuidad de ese periodo de bonanza. Ocurrió el atentado de los trenes, que está sin descubrir, y a partir de aquí pues ha cambiado la historia. Y ya está. Entonces, tú dices, hay 8 millones que votan a cada partido y 4 millones de indecisos que, según sopla el viento, inclinan su voto hacia un lado o hacia otro. Pero hay 8 millones que votan a Sánchez. O sea, eso es como pasaba en Venezuela, es que había un montón de gente que votaba a Maduro, ahora menos. Pero años atrás lo votaban. Entonces tú dices, no es tan fácil. Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? La gente se conciencia porque si la gente tuviera conciencia diría, oye, mira, yo soy tan socialista como el primero, pero este tío está llevando las cosas a un límite que no es normal. A este de las instituciones le da lo mismo, o sea, todo lo que hay montado le da lo mismo. El caso es perpetuarse él, es que también lo dudo. Yo creo que no. Yo creo que él ha venido a hacer una función y hasta que no la termine no va a desaparecer. Que el tiempo le erosiona porque cada vez salen más cosas y la corrupción y ya son voces discordantes, esas voces quizá empiecen a pasar a la acción, ojalá, pero él realmente, yo después de tanto tiempo que lleva ahí, ya dudo. O sea, está muy bien, un narcisista, sí, ya sabemos que es así. Todos lo son, todos lo son. A cualquier nivel, los que se meten en política y ocupan el primer plano, lo son. Pero, no sé, por eso, no, las revoluciones no las hace el pueblo, no. Las hacen las clases interesadas. Bueno, me parece que no hemos pasado. Perdón, un apunte. Llevamos un apunte 4 minutos, ¿eh? Yo lo que no sé es porque cada vez que hablamos de política, no, cada vez que hablamos sí, me da igual, tanto de política, terminamos hablando de homosexuales. Debe ser porque la política da mucho por culo.
Seguramente. Como sigamos así, Es que- YouTube nos es que es corta esto, ¿eh? automático. Nos corta- como dice, Sí, sí. nos elimina el Y canal. Pedro Sánchez debe saber, no sé si será marketing, neuromarketing, pero Pedro Sánchez, nada más que por las historias que le contaba a su suegro, tiene que saber mucho de eso. Tiene que saber, tiene que ser un experto. Si yo ya he dicho que tonto no es. Este sabe lo que tiene entre manos. No, y además la cosa le viene de atrás. No es de ahora. Bueno, estáis muy graciosos. Venga, os despido. Hasta la próxima. Muy bien. Hasta luego, Venga, Joaquín. hasta luego. Adiós. Hasta luego.